En la siguiente tabla se recogen las alturas y los pesos de 10 alumnos de un instituto. Tenemos X igual al peso, en la primera fila tenemos los pesos y en la segunda tenemos las alturas y es la variable estadística altura. O sea que aquí tendremos el primer alumno escogido, peso 74 kilos, altura 1,93 metros, segundo alumno escogido 62 kilogramos de peso y 1,80 metros de altura, etcétera, etcétera. Nos piden que calculemos en primer lugar el coeficiente de correlación y que lo interpretemos. Pues vamos allá. Escribimos una primera columna, x sub y, una segunda columna, y sub i, y aquí vamos a poner pues los datos que hemos recogido. X sub i corresponden a la variable estadística x, que es peso, los que son 74 kilogramos de peso corresponden a 1,93 metros de altura del primer alumno y así sucesivamente. 62, 1,80, 84, 1,72, 64, 1,75, 80, 1,90, 78, 1,82, 80, 1,93, 80, 1,85, a ver si me va a caber, 58, 1,63 y finalmente 73, 1,70. Perfecto. Pues vamos a escribir todas las líneas correspondientes a las filas. A ver que esta y esta se me han quedado muy juntas y no me cabrá nada. Así. Bueno, no quiero pasar mucho de línea, por eso el espacio es pequeño. Vamos a bajar esto un poquito, así lo veremos mejor, porque con esto ya me sobra. Y esto incluso vamos a ponerlo con un poco más de espacio. Entonces, aquí tendremos 58, 1,63 y 73, 1,70. Yo creo que aquí ya me va a caber todo. Un poco justo, pero me cabe todo. No quiero cambiar de línea mucho porque si no, después no se ven las cosas. Entonces, ahora escribimos nuevas columnas. Aquí escribimos x sub i al cuadrado. X sub i al cuadrado es de los valores x sub i que he puesto en las primeras columnas, hacemos su cuadrado. Aquí de 74 hacemos su cuadrado. Nos queda 5476. Ahora de 62, x sub i al cuadrado, 3844, seguimos, de 84, su cuadrado, 7056, 64, su cuadrado, 4096, de 80 su cuadrado, que sería 6400, 78 su cuadrado, 6084, de 80 su cuadrado, ya lo hemos hecho antes, 6400, 80 su cuadrado, 6400, de 58 su cuadrado, ya 3364, finalmente de 73 su cuadrado. 5329. Bueno, ¿cuántos datos tengo? Vamos a poner esto ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, creo que nos decían al principio incluso que habían 10 alumnos. Entonces n igual a 10. Porque este n nos va a hacer falta. Ahora, lo mismo y subir al cuadrado. Vamos a dejar más espacio porque ahí, como tenemos decimales, pues posiblemente eso salga más grande. Que bueno, redondearemos un poco si vemos que es muy grande. De 1,93 y subí
al cuadrado de 1,93 nos queda 3,7249. Ahora de 1,80, 3,24, de 1,72, 2,9584, de 1,75, 3,0625, de 1,90, 3,61, de 1,82, 1,82, 3,3124. Ahora de 1,93, lo hemos hecho arriba, era 3,7249, de 1,85, 3,4225, de 1,63, 2,6569 y finalmente de 1,70, que queda 2,89. Finalmente calculamos x sub y por y sub y. El espacio ahí. Bueno, no voy a quitar eso que sobran las líneas, aunque queda feo. Bueno, sí. Vamos a quitarlo. Lo quito así. Limamos por cuestiones estéticas, que bueno. Y vamos a calcular x sub y por y sub y. Bueno, x por y sub y, 74, a ver, un segundito. 74 por 1,93, 142,82, 62 por 1,80, 111,6, 84 por 1,72, 144,48, 64 por 1,75, 112, 80 por 1,90, 152, 78 por 1,82, 141,96, 80 por 1,93, 154,4, 80 por 1,85, 148, 58 por 1,63, 94,54 y finalmente 73 por 1,70. 124,1. Bueno, pues ya tenemos rellenada esta tabla y vamos a calcular ya cosas. Bueno, en primer lugar vamos a calcular la media de la x y de la y. La media es la suma de x sub y partido del número de datos. Entonces acá hay que calcular la suma de los x sub y. Sería esa primera columna. Pues vamos a calcular esa suma. 74 más 62 más 84. Voy a empezar. 74 más 62 más 84 más 4 más 80 más, a ver, voy a colocarlo aquí, segundo, disculpas. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es, que se me han ido todas las líneas, eso es, así.
me estaba liando. Sumo la columna de las x sub y, como hemos dicho. Después tendremos que sumar la de las x sub y, de las y sub y también. 74 más 62 más 84 más 64 más 80 más 78 más 80 más 80 más 58 más 73 igual 733 si no me he equivocado. Ahora, la suma, entonces, como habíamos puesto aquí, la media de x es la suma de los x sub y partido de n. En este caso, 733 partido de 10 datos, que es n, y esto nos queda 73,3. Vamos a calcular la media de la y. La media de la y, de la misma forma, es suma de los y sub y partido de n. Entonces calculamos la suma de los y sub y. 1,93 más 1,80 más 1,72 más 1,75 más 1,90 más 1,82 más 1,93 más 1,85 más 1,63 más 1,70. Bueno, a 18,03. Entonces, la media sería 18,03, que es la suma de los y sub y, partido de n, que es 10, me queda 1,803. La media de la variable estadística y es 1,803. Una vez que tenemos esto, vamos a calcular la covarianza. Bueno, vamos a calcular las desviaciones típicas tanto de x sub y como de y sub y después calcularemos la covarianza. La desviación típica, como sabemos, es la raíz cuadrada de la varianza, que es suma de los x sub y al cuadrado partido por n menos x media al cuadrado. O sea que también tenemos que calcular la suma de los x sub y al cuadrado. Bueno, como vemos es un proceso bastante largo y pesado, pero hay que hacerlo a no ser que se cuente con una calculadora. Las calculadoras esto tienen teclas donde esto se hace automáticamente. 4096 más 6400 más 6084 más 6400 más 6400 más 3364 más 329 igual 54.449. 54.449. Entonces esto nos quedaría raíz cuadrada. Vamos a ponerlo. Raíz cuadrada de 54.449 partido de n mayúscula minúscula, aquí hemos puesto, vamos a ponerlo mayúscula, sería partido de 10, que es n, menos x media al cuadrado. X media es esto, 73,3 al cuadrado. Y esto es igual a, lo hacemos 5, 4, 4, 4, 9, dividido entre 10, menos 73,3 al cuadrado. Esto es igual a 72,01 raíz cuadrada 8,49. Bueno, puesto aquí la raíz cuadrada, vamos a ponerlo 72,01, que es la raíz cuadrada 8,49. Bueno, 8,4859. Vamos a redondear tanto. Y ahora vamos a calcular la desviación típica de la y. Lo mismo, suma de los y sub y al cuadrado partido por n menos y al cuadrado. Y esto nos queda raíz cuadrada. Vamos a calcular la suma de los y sub y al cuadrado,
que es 3,7249 más 3,24 más 2,9584 más 3,0625 más 3,61 más 3,3124 más 3,7249 más 3,4225 más 2,6569 más 2,89 igual a 32,6025. Entonces esto queda 32,6025 dividido entre 10 menos la y media que era 1,803 al cuadrado. Y esto nos queda igual a la raíz cuadrada de 32,6025 dividido entre 10 menos 1,803 al cuadrado. Y esto nos queda 9,441 por 10 elevado a menos 3, que es igual a la raíz cuadrada de eso, 0,097, redondeando. Bueno, ya tenemos la desviación típica de la variable estadística y ahora vamos a calcular la covarianza. La covarianza, sigma x, y es igual a la suma de los x sub y sub y partido de n menos x barra y barra. Entonces hay que calcular la suma de esta columna. Eso yo lo he hecho antes y me queda 1325,9. Espero no haberme equivocado. Entonces esto sería 1325,9 dividido entre 10 menos el producto de las medias, el producto de esto con esto, lo hacemos 73,3 por 1,803 igual a 132,16 redondeando. Y esto es igual a 1325,9 dividido entre 10 menos 132,16, 0,43. Esto es la covarianza y entonces ya podemos calcular el coeficiente de correlación, que es sigma de x y partido sigma de x por sigma d. Esto es 0,43 partido de sigma x, desviación típica de x, 8,4859 por desviación típica de y, que es 0,97. Calculamos esto de aquí. Lo que nos queda, como sabemos, queda un número entre menos 1 y 1, 0,43 dividido entre 8,4859 y nos queda 0,0522. O sea que nos queda una correlación bajísima. Eso lo que va a significar es que la correlación es muy débil y por lo tanto estos datos representarlos como una recta, o sea, aproximar esos datos y por una recta pues no resulta nada conveniente porque tenemos una correlación muy débil, o sea que los resultados a la hora de aproximar van a ser poco fiables. Sin embargo, nos piden en los siguientes apartados que calculemos aproximaciones y rectas de regresión, y como nos lo piden, pues lo vamos a hacer. Pues seguimos con el apartado 2. He borrado la parte izquierda, aquí en la parte derecha tenemos todos los parámetros que hemos calculado anteriormente. En el apartado 2 nos piden que calculemos la recta de regresión para predecir la altura en función del peso. O sea, queremos la recta de regresión
predecir la altura, que es la y, en función del peso, que es la x. O sea, recta regresión de y sobre x. Bueno, pues vamos allá. Esto tenemos una expresión que es y igual a la media de y más la covarianza partido, como calculamos, de y sobre x. Esto es partido de la desviación típica al cuadrado, que como sabemos es la varianza de x menos x barra. Ahora pues vamos a calcular esto que tenemos aquí. Esto sería y media, la media de y, que es 1,803, y ahora más la covarianza partido de la varianza de x. La covarianza era 0,43, esto dividido entre 8,4859 al cuadrado. Esto nos da igual a 5,97 por 10 elevado a menos 3, que multiplica a x menos x media, que era 73,3. Vale, y esto nos queda igual a 1, bueno, sería esto que multiplicaría a este y a este por la propiedad distributiva. Tendríamos 5,97 por 10 elevado a menos 3 x. Y ahora, el 5,97 por 10 elevado a menos 3 multiplicado por 73,3. Y esto me queda igual a 0,4377. Eso cosino menos, ya sumado con 1,803. Y esto es igual a 1,365. Y esta sería la recta de regresión. O sea que la recta de regresión de y sobre x sería, pues eso, 5,97 por 10 elevado a menos 3 multiplicado por x más 1,365, que es lo que nos piden en el apartado 2. Y vamos al apartado 3, que nos dicen que a partir de esta, que estimemos qué altura tendría un alumno que pesa 70 kilos. X es el peso, 70 kilos, queremos calcular y la altura, y sería igual a 5,97 por 10 elevado a menos 3 multiplicado por x, que el x nos dicen que es 70, más 1,365. Pues vamos a calcular esto, a ver qué queda. 5,97 10 elevado a menos 3 por 70 más 1,365. Esto nos queda igual a 1,7829. Como sabemos, ajustando esto, los datos se ajustan mal a una recta, porque la correlación era muy pequeña, pero bueno, nos pedían que hiciéramos una predicción. Posiblemente es una predicción mala, pero es lo que nos piden, y esto sería la altura que tendría a partir de la recta de regresión de y sobre x un alumno que pesa 70 kilos. Y con esto acabamos el problema.